Roberto, un taxista apasionado por su oficio, disfrutaba recorriendo la ciudad y conociendo a diferentes personas en sus viajes. Sin embargo, un día se encontró con alguien que cambiaría su vida por completo. Roberto, un hombre de 40 años, viudo y padre de un hijo ya adulto, comenzó su carrera como taxista a los 20 años. Al principio, se enfrentó a numerosas dificultades, pero con el tiempo, perfeccionó sus habilidades en el trabajo. Pero la vida no era fácil para él, ya que enfrentaba varias deudas, como el alquiler atrasado y las cuotas del carro a punto de vencer, además de otras cuentas que le preocupaban. Sus amigos le sugerían que vendiera su coche, pero esa idea era impensable, ya que el vehículo era su herramienta de trabajo y fuente de ingresos. Sin él, Roberto no sabía qué haría. Así, se dedicaba incansablemente, trabajando día y noche, lo que afectaba su sueño y salud. Debido al estrés constante, surgieron problemas de salud que requerían tratamientos costosos, justo lo que menos necesitaba en ese momento. A pesar de todo, Roberto mantuvo su agotadora rutina como taxista, trabajando sin descanso. Roberto, en su trabajo como taxista, encontraba a muchas personas, pero tenía aversión a la idea de pedir dinero prestado a alguien, ya que sabía que eso podría convertirse en una bola de nieve. Ya era complicado pagar las cuentas básicas, mucho menos contraer deudas con conocidos. Así, prefería esforzarse al máximo para intentar saldar sus deudas y alcanzar una vida más tranquila. Una noche, después de dejar a un cliente en su destino, Roberto conducía por un camino solitario y oscuro. Fue en esa ruta donde su vida tomó un giro inesperado, pues vio a una anciana vestida completamente de blanco, aparentemente desorientada. La mujer parecía no saber a dónde ir. Roberto detuvo su coche y preguntó si necesitaba ayuda. La señora se volvió hacia él, confundida, diciendo que no recordaba su nombre ni dónde estaba, solo que la habían dejado allí. Roberto entonces sugirió que subiera a su coche para llevarla a la ciudad, a una comisaría, donde quizás pudieran ayudarla. La mujer subió al vehículo con dificultad. Parecía tener entre 70 y 80 años, pero estaba bien vestida y no parecía ser una indigente. Roberto pensó que había sufrido algún trauma, dejándola desorientada, y decidió ayudar. Mientras conducía, le preguntaba su nombre, pero ella permanecía en silencio. Sin embargo, él tenía la sensación de haberla visto antes, ya que su rostro le resultaba muy familiar. Podría haber sido una de sus pasajeras a lo largo de los años, ya que, como taxista, había transportado a cientos o miles de personas en 20 años. Sin poder recordar quién podría ser, Roberto intentaba rememorar cualquier información sobre la identidad de la señora. Retrocediendo 2 décadas en la memoria de Roberto, cuando apenas tenía 20 años, encontramos un periodo de su vida bastante complicado. Por aquel entonces, estaba en la universidad y vivía con su abuela, ya que su madre había fallecido recientemente. Además, hacía más de 10 años que no veía a su padre, quien se había separado de su madre para vivir con otra mujer. Después de la muerte de su madre, Roberto intentó vivir un tiempo con su padre, pero la convivencia con Susana, su madrastra, y sus medios hermanos fue todo menos amigable. En pocos días, Susana discutió, humilló y ofendió la memoria de la madre de Roberto. Las peleas con la madrastra eran intensas y su padre no intervenía, simplemente le pedía paciencia a Roberto, quien se desilusionó al darse cuenta de la clase de hombre que era su padre. Esto lo llevó a abandonar la casa y cortar todo contacto con él. Desde entonces, Roberto no supo más noticias de su padre ni de Susana. Así, se mudó a vivir con su abuela Odete, una señora amable y con un sentido del humor maravilloso, que contagiaba a todos a su alrededor. En casa de doña Odete había una empleada doméstica que ayudaba a la abuela de Roberto en las labores del hogar. Su nombre era María, una mujer de 50 años a quien le encantaba trabajar allí. María sentía un cariño especial por Roberto, viéndolo como a un hijo,
especialmente porque ella había perdido a su propio hijo a la edad de Roberto, lo que la llevó a desarrollar un vínculo afectivo con el nieto de Odette. Roberto tenía una rutina agotadora, dividiendo su tiempo entre estudios y trabajo, con poco tiempo para salir con amigos y dificultades para mantener una relación amorosa estable. Sin embargo, un día conoció a Marley, una profesora joven, un poco mayor que él, tenía alrededor de 27 años. La diferencia de edad no era un problema para ellos, ya que se llevaban muy bien. La relación habría sido perfecta, si no fuera por la madre de Marley, Doña Auxiliadora, un verdadero ejemplo de suegra difícil. A Auxiliadora no le gustaba Roberto, creyendo que él no era adecuado para proporcionar una vida digna a su hija. Trataba a Roberto con extrema antipatía, siempre buscando motivos para discutir con él e intentando de todas las formas acabar con el noviazgo de su hija. Después de muchas peleas y desacuerdos con la suegra, Roberto decidió terminar su relación con Marley, lo que lo dejó triste por mucho tiempo. No entendía por qué la gente lo juzgaba de esa manera, siendo un joven trabajador, estudioso, honesto y fiel. Sin embargo, veía como algunos de sus amigos, jóvenes sin escrúpulos, eran más valorados que él. A pesar de todo, prefirió no aferrarse a esos pensamientos y seguir adelante con su vida. Hace un tiempo, Roberto terminó su formación. Desde niño, su sueño era ser profesor, pero encontrar buenas oportunidades laborales era todo un desafío. La suerte le sonrió cuando un colegio prestigioso necesitaba un profesor sustituto por un tiempo. Que el profesor a ser reemplazado temporalmente fuera amigo suyo facilitó su contratación. Además, había la posibilidad de que Roberto ocupara el cargo de manera definitiva si su amigo no regresaba. Roberto estaba yéndole bien, demostrándose como un excelente maestro de matemáticas. Aunque el salario no era ideal, cubría sus necesidades. Sin embargo, no todo era perfecto en el trabajo. Una colega mayor, Jane, tenía una actitud hostil hacia él. Hablaba mal de Roberto a sus espaldas, inventaba chismes, criticaba su trabajo y causaba otras pequeñas molestias. Roberto no soportó esta situación por mucho tiempo y optó por renunciar, ya que la presencia de una colega tan negativa solo le traía perjuicios. Esto se manifestaba físicamente, ya que él, a pesar de ser joven, empezó a sufrir dolores de cabeza sin causa aparente, y los médicos recomendaban evitar situaciones estresantes. Decidido a llevar una vida más tranquila y serena, alejándose de los problemas siempre que fuera posible, Roberto se encontraba en la situación actual, apresurado en llevar a la anciana a la comisaría, donde esperaba que la policía ayudara a que sus familiares la encontraran. Sin embargo, la pobre mujer comenzó a llorar dentro del auto de Roberto, quien internamente deseaba que eso no estuviera sucediendo, pues no quería más problemas en su vida. Entonces, la mujer dijo entre lágrimas: «Me trataban mal, Roberto, por eso me escapé». Roberto se asustó al oír a la mujer decir su nombre, reforzando su sospecha de que ya la conocía de algún lugar, aunque no lograba recordar dónde. Paró el auto y le preguntó cómo se llamaba, comentando que parecía ser alguien de su pasado. Pero la mujer permaneció en silencio absoluto. Roberto decidió entonces conducir más rápido hacia la comisaría más cercana. Miraba a la señora, intentando recordar quién era, pero sin éxito. Ella sabía quién era él, pero no revelaba su identidad. Al acercarse a la ciudad, la señora dijo algo que asustó a Roberto: «Perdóname por el pasado». Luego, cerró los ojos y se desmayó. Alarmado, Roberto temió que la mujer estuviera mal y la llevó inmediatamente al hospital. Fue atendida rápidamente y llevada a emergencias. En la recepción, al ser preguntado sobre el parentesco, Roberto explicó que había encontrado a la mujer sola en la carretera y decidió ayudarla. Un policía, llamado Wilton, que estaba cerca, escuchó la conversación de Roberto y decidió intervenir. Wilton estaba en el hospital porque un incidente de trabajo requería que llevara a su compañero allí, pero no era nada serio,
solo una cuestión de rutina. Roberto le contó todo al policía, incluyendo la parte en la que la mujer parecía conocerlo, aunque él no recordaba quién era. Wilton, el policía, se mostró escéptico ante la historia de Roberto y pidió que se quedara en el hospital para aclarar las cosas en cuanto la mujer despertara. Involuntariamente, Roberto se encontró inmerso en una situación que preferiría haber evitado. Como Roberto era divorciado y vivía solo, no le importó quedarse allí por un tiempo para los esclarecimientos de Wilton. Con el paso de las horas, ansiaba recordar quién podría ser esa mujer. Estaba bastante envejecida y su rostro podría haber cambiado significativamente con el tiempo, pero sospechaba que podría ser una de las 4 personas con las que tuvo poco contacto en el pasado, la madre de una de sus novias, Doña Auxiliadora, o Jane, la profesora mayor del colegio donde trabajó como maestro de matemáticas. Susana, su madrastra, a quien preferiría haber olvidado debido a su falta de respeto y consideración hacia él, también era una posibilidad. Por último, podría ser María, la amable señora que trabajó para su abuela. Sin embargo, estas eran las opciones más obvias, y la misteriosa mujer podría ser cualquier otra persona. Mientras Roberto esperaba en la recepción del hospital, el doctor Tarcisio, el médico responsable, salió de la sala de emergencias y pidió hablar con Wilton, el policía presente. El médico informó que la señora había pasado por situaciones desagradables donde vivía y había proporcionado su dirección y nombre. Confirmó que Roberto solo la estaba ayudando. Así, el doctor Tarcisio le dio la dirección a la policía para resolver la situación. Poco después, el doctor Tarcisio llamó a Roberto para hablar en su consulta. Roberto estaba confundido con toda la situación, que al principio parecía algo sobrenatural, una mujer vestida de blanco en la carretera pidiendo un aventón por la noche, que sabía su nombre, pero él no la recordaba. Además, se sentía involucrado en un gran problema. El médico dijo que si la mujer no hubiera despertado o hubiera muerto, Roberto estaría en serios problemas. Pasándose la mano por la frente y respirando aliviado, Roberto preguntó qué quería decirle el doctor Tarcisio. Inicialmente, el médico aconsejó a Roberto que cuidara mejor su salud mental, ya que el exceso de estrés en su vida podría estar causando serios problemas de memoria, que podrían agravarse. Roberto estuvo de acuerdo, explicando que, frente a los problemas financieros, dificultades con clientes y desafíos personales, todo lo que podía hacer era aguantar en silencio y seguir adelante. Roberto quedó asombrado al escuchar al doctor Tarcisio hablar sobre su vida y cómo había ayudado a la señora aquella noche tan difícil. El médico le explicó que la mujer había sido maltratada en su hogar. Su esposo había muerto hace años, y sus hijos no la cuidaban bien. A pesar de tener una excelente situación financiera, sus hijos se quedaban con todo su dinero y no le dejaban ni un centavo. Además, la mantenían encerrada en casa, y hacía años que no salía a la calle. Los médicos, incluido el doctor Tarcisio, realizaron exámenes y confirmaron que ella estaba lúcida y tenía control total de sus funciones mentales y físicas. Sin embargo, sus hijos presentaron exámenes falsificados para probar que era incapaz de cuidarse a sí misma, todo por el dinero. Esa noche, la mujer logró escapar del lugar donde había estado encerrada durante casi 2 décadas. Fue a la carretera en busca de ayuda, y Roberto apareció como un ángel salvador. A pesar de su propio estrés y problemas, decidió ayudarla, aunque temía que fuera una trampa. Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Wilton y un equipo de policías arrestaban a los hijos de la mujer por maltrato y falsificación de documentos. Después del arresto, encontraron una foto que aclaraba por qué la mujer había reconocido a Roberto en el hospital. El doctor Tarcisio pidió a Roberto que visitara a la mujer en su habitación. Al llegar, la vio sentada en la cama y le preguntó cómo estaba. Ella dijo que ahora estaba bien gracias a él, ya que, si no hubiera parado su coche para ayudarla, sus hijos la habrían llevado de vuelta a ese lugar horrible que una vez llamó hogar.
le agradeció a Roberto y le preguntó si realmente no la recordaba. Roberto explicó que muchas personas habían pasado por su vida y que, debido a varios problemas y estrés, tenía lapsos de memoria. Le pidió que le explicara todo, ya que casi se metió en un gran problema al ayudarla, pero se alivió al saber que estaba bien. Ella se disculpó con Roberto por haberle causado tantos problemas esa noche. Además, se disculpó por haberle causado problemas en el pasado. Roberto, aún confundido, insistió, «¿Pero quién es usted, señora?» Ella respondió, «Querido, fui muy cruel contigo en aquel tiempo. Mi vida y la tuya podrían haber sido muy diferentes si hubieras sido una mejor persona. Todo este tiempo viviendo encerrada y maltratada por aquellos que deberían amarme me hizo reflexionar sobre mis actitudes. Hoy, al verte en la carretera parando tu coche para ayudarme, vi la oportunidad de reparar el mal que hice. Sé que no te acuerdas de mí, pero soy yo, Susana, tu madrastra. Sé que nunca me perdonarás por haber sido cruel, pero cuando te fuiste, tu padre se puso muy triste, aunque yo me sentí aliviada. Fui egoísta y cruel, pero la vida me ha devuelto lo que merecía». Susana continuó, «Tenía 50 años y tu padre y yo ya teníamos hijos. Quizás los recuerdes. Desafortunadamente, nuestros hijos fueron crueles conmigo. Después de la muerte de tu padre, quedé a cargo de todo y, cuando comencé a recibir mi pensión y la de él, se mostraron codiciosos y mezquinos, apoderándose de mi dinero. Yo era heredera de una gran suma de mis padres, pero me privaron de ese dinero. Durante años, me mantuvieron aislada en casa, sin teléfono ni internet, alejada del mundo, reflexionando sobre el mal que causé, incluyéndote a ti. Tu padre te amaba mucho, pero eligió quedarse a mi lado. Él fue la única persona que me amó en vida, pero quiero que sepas que él también te amaba a ti». Tras casi 20 años, ella se sentía finalmente libre y capaz de vivir en paz. Aún así, concluyó, «Retiraré las acusaciones contra mis hijos y solo exigiré que vivan lejos de mí y sigan con sus vidas». Roberto se quedó perplejo ante toda la revelación. Para él, Susana era como un fantasma del pasado, pero había adoptado un estilo de vida que no incluía guardar rencor a nadie. Así, cuando Susana preguntó si podría perdonarla por todo lo que había hecho, Roberto respondió afirmativamente, diciendo que ella ya no tenía que preocuparse por eso. 5 años después, Susana falleció de causas naturales. Antes de morir, nombró a Roberto como su heredero, permitiéndole tener una vida más tranquila y cuidar adecuadamente de su salud. Roberto creía que las personas tienen sus propias maneras de ser, puntos de vista y opiniones diferentes, y él respetaba eso, evitando discusiones cuando a alguien no le gustaba o estaba en desacuerdo con sus ideas. Así, siguió con su vida. Roberto no abandonó su trabajo como taxista, ya que amaba lo que hacía y pretendía continuar hasta sus últimos días. Aún así, llevaba consigo la filosofía de no guardar rencor ni resentimiento hacia nadie, porque lo pasado, pasado está.